El canal Narraciones Extraordinarias presenta un audiolibro con voz humana. El Señor de los Anillos. Llámame Javiernes, estoy presentándote este nuevo audiolibro que va a integrar el canal de las narraciones extraordinarias. Y se trata de una de las obras maestras de la fantasía de todos los tiempos. Sí, señores, es esa obra maravillosa de Tolkien, esa obra que nos ha hecho ser adictivos, una obra adictiva con respecto a la fantasía que nos ha permitido soñar y nos ha hecho entender que la fantasía es grandiosa. Porque El Señor de los Anillos, la obra de Tolkien, es la fantasía más alta de todas. Es una obra que con mucho gusto voy a poder compartir contigo, que vamos a ir narrando en la medida de nuestras posibilidades. Así nomás es. En otra emisión especial, particular, de Narraciones Extraordinarias, el canal donde encontrás los audiolibros que siempre estabas buscando. En voz humana. Con un detalle, hay varias versiones de distinta índole de un antiguo audiolibro, una antigua grabación del Señor de los Anillos con una voz femenina. Una grabación que parece de los 70s o de los 80s, sobre la cual no tengo muchas referencias, pero lo hizo una colega española. Esa versión circula en distintos formatos, entiéndase con música de fondo, con música de presentación antes de cada capítulo, sin ningún tipo de música que acompañe ni nada por el estilo. Hay varias versiones de ese audiolibro posteadas en distintos canales de la red de redes, en la internet. Y ahora se me ocurre hacer una versión muy particular, una versión mía, que va a ser muy, muy especial en cuanto al contenido. Porque yo creo que aquí tenemos que entender de que hablamos de una obra maestra, de una obra de alta fantasía, escrita de una manera deliciosa, con un dominio total del inglés por parte de J.W.R. Tolkien, The Lord of the Rings, su título en inglés. Una obra que en mi caso cambió completamente mi vida. Y hay que entender que este libro, esta joya, incluso me animo a decir de la literatura, es una de esas obras que es absolutamente normal que cualquiera la termine poniendo en su top de fantasía, como mínimo. Como mínimo. Pero es algo maravilloso entender de que con esta obra lo que buscó Tolkien con su estilo, con sus maneras, entregar una obra que al final fue una obra maestra, una obra capaz de arrancarte el corazón. Él quiso crear algo nuevo, desde las lenguas, la profundidad, el world building que le llaman, de la Tierra Media. Y ya se lo dijo un tal Jorge Luis Borges, nada más y nada menos, el celebérrimo escritor argentino, a William Shakespeare, otro nene de pecho. Y me atrevo a usurpar tan notable frase para dedicársela a Tolkien. Detrás de ti no había nada.
ni un poco de frío. Un sueño no soñado por alguien. Y esa es la esencia, lo que te marca el antes y el después de lo que fue El Señor de los Anillos para la historia de la literatura. Esa historia que no es épica en cuanto a la poesía, no es un poema épico. Tiene influencias de las sagas germanas y sobre todo las sagas nórdicas de mitología. Y tiene un calibre tan portentoso en la creación que forma parte de un mundo entero. Es decir, es del mismo calibre de la creación de un mundo entero completo, único, indivisible. Tantas veces copiado, muy mal copiado, te diré. Está escrita la obra de Tolkien en ese lenguaje tan atractivo cuando se hace bien, lenguaje del mito. Así que, por un lado, tenemos que reconocer el estatus que ha logrado alcanzar la fantasía el día de hoy. Un estatus que ha logrado alcanzar gracias a Tolkien. Esa visión de una Inglaterra que nunca existió. Obra maestra de la alta fantasía, El Señor de los Anillos, de J.W.R. Tolkien, para compartir a partir de ahora en este espacio del canal Narraciones Extraordinarias, la obra maestra de Tolkien. Esta va a ser una obra muy especial, ¿eh? Va a tener, de hecho, un contenido muy especial. Y va a ser especial porque te aviso, te pongo de sobreaviso, que va a contar con unos apéndices reestructurados, especialmente para ser compartidos en este formato de audiolibro. En el estilo de los audiolibros, en donde lo que uno escucha es lo primordial. Van a ser unos apéndices especiales resumidos. Va a incluir un epílogo que escribió Tolkien y que después, aparentemente por una razón editorial o de edición, aparentemente, no se incluyó en las primeras ediciones. Pero que aquí va a estar, en esta edición especial del Señor de los Anillos, a través del canal Narraciones Extraordinarias. Vamos a incluir dentro de los apéndices especiales ese epílogo. Y vamos a hacer un cambio, leve cambio, porque al principio de la obra tenemos el prólogo, es cierto, el prólogo. De ese prólogo vamos a sacar la nota sobre los archivos de la comarca. ¿Pero por qué ese cambio, ese trastoque? Porque en esa nota sobre los archivos de la comarca se adelantan muchas cosas del final. Así que lo voy a pasar, en cuanto a ese escrito, la voy a pasar a esa nota, a los apéndices. Porque esas notas sobre la comarca spoilean bastante, hay muchos spoilers. Y si bien es cierto, muchas de las personas que ya leyeron El Señor de los Anillos y que van a convertir esto en una especie de relectura, son los que van a estar disfrutando de esto, o quizás no, espero que realmente lo disfruten. Yo me voy a basar en aquellos que por primera vez están afrontando la magna obra de Tolkien. Aquellos que por primera vez van a encontrarse con El Señor de los Anillos. Esa va a ser mi base. A ellos, en principio, va a ir dedicada esta obra, este trabajo nuestro aquí de este canal. A los lectores primerizos, a aquellos que por primera vez van a encontrarse con esa maravilla escrita de la fantasía, la alta fantasía, que es The Lord of the Rings. Entonces, teniendo en cuenta esa base, del prólogo voy a pasar a los apéndices especiales, especialmente reestructurados y resumidos, la nota sobre los archivos de la comarca. Así que a aquellos puristas de la obra de Tolkien que no se desesperen, simplemente paso
esa parte, ese segmento del prólogo a los apéndices. Ahí va a estar. Ahí se van a encontrar con aquella nota sobre los archivos de la comarca. Tal vez sea una contribución mínima o no sea una contribución de ninguna índole, pero me parece que ese es un lugar indicado para esa nota sobre los archivos de la comarca, porque hay unos spoilers ahí que me llamaron siempre la atención y que ahora, desde mi punto de vista, van a estar, claro que sí, no voy a cambiar nada, no me atrevería, pero digo, simplemente nada del contenido voy a cambiar, pero sí la ubicación, nada más que eso. Y así iremos trabajando para aquellos oyentes o lectores primerizos de este libro hablado, de este audiolibro, que se acerca de una manera respetuosa a la magna obra del maestro nacido en Sudáfrica, cuya nacionalidad verdadera es la de británico. Le quiero dar la sorpresa que se merecen a los primerizos en la obra de Tolkien. El prefacio de Tolkien, que también está antes del prólogo en las ediciones normales del Señor de los Anillos, ese prefacio pasa a los apéndices y pasa como postfacio, ¿se entiende? Sí, yo sé que en la versión normal, editorial, es el prefacio. Yo lo voy a pasar como postfacio. Es escrito, o voy a pasar esos apuntes de Tolkien como postfacio, van a los apéndices. Otra leve, como quien dice, otra leve intervención mía para con el Señor de los Anillos, pero va a estar ahí esa nota de Tolkien, lo que escribió el maestro, pero como postfacio. Tengo que hacer todas estas aclaraciones para que después no haya ninguna sorpresa en el camino. Muchos querrán escuchar la banda sonora de Howard Shore, la monumental banda sonora de Howard Shore, de las películas, de la trilogía dirigida por Peter Jackson, una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos en la historia del cine, la de Howard Shore. Pero voy a probar, es una cuestión de entender que los derechos de autor están ahí muy fuertes en la internet y tal vez no me dejen publicar al 100% como yo quiera publicar, o como a mí me gustaría publicar estos audios, como por ejemplo no tener acceso directo desde los celulares, no tener esa posibilidad de que desde los celulares puedan escuchar o ver lo que aquí publiquemos con respecto al Señor de los Anillos. Sí aparecen estas obras que son maravillosas, las de Howard Shore, pero que por esa cuestión de los derechos de autor tal vez se me creen ciertas restricciones que no quiero que tengan estos audios. Restricciones como por ejemplo el acceso desde los celulares, desde las tablets. Solo esté disponible para aquellos que entran por una computadora, por una Mac. ¿Se entiende? Entonces, para que esté abierto a todo público, tengo que ceñirme al tema de los derechos de autor. Voy a probar. Si ocurren las restricciones correspondientes, entonces voy a cambiar y voy a entrar con otros sonidos, si es que utilizo sonidos de fondo o músicas específicas para presentar los capítulos del Señor de los Anillos. Así que ya te aviso de entrada que mi idea es utilizar parte de la banda sonora de Howard Shore, pero de ninguna forma quiero monetizar con eso. Es más, si es que van a monetizar, que todos los dólares o todas las regalías que correspondan terminen llegándole a Howard Shore, que sería lo ideal. El tema del copyright, señores. Pero igual tenemos preparadas varias canciones libres de derechos para utilizarlas si es que tenemos esos inconvenientes y no tenemos toda la libertad de publicación que queremos para este audiolibro que vamos a narrarte en nuestro canal. A mí personalmente me cambió la vida esta historia maravillosa del Señor de los Anillos. Y la quiero compartir con vos. Por eso, sobre todo me baso en aquellos que son primerizos, que por primera vez van a afrontar la obra maestra, la obra cumbre del gran J.R.R. Tolkien.
Por eso algunos cambios para evitar tanto spoileo, como ocurre con el prefacio de Tolkien, que lo pasé a los apéndices como postfacio, y la nota sobre los archivos de la comarca, que también pasó a los apéndices. Van a estar ahí. Y te vas a dar cuenta que quedan bastante bien, ¿eh? Desde mi punto de vista quedan bastante bien ahí. ¿Qué querés que te diga? Quizás sea un aporte de valía, sea algo a tener en cuenta por parte de las futuras personas que se encarguen de las ediciones del Señor de los Anillos. Quizás eso sea así, pero bueno. Tal vez muchos estén en contra, no estén de acuerdo con estos cambios, pero que no dejan de ser un intento por darle más suspenso, más ganas de saber qué va a pasar y más sorpresa, sobre todo a los lectores primerizos del Señor de los Anillos. A ver, por acá tengo la obra correspondiente, especialmente preparada, esta edición especial que preparé para compartir contigo. Y, por supuesto, tengo la sinopsis, claro que sí. El Señor de los Anillos es una novela, obra cumbre del escritor John Ronald Reuel Tolkien, J.W.R. Tolkien, ambientada en un mundo fantástico llamado la Tierra Media hacia el final de su tercera edad. El título hace referencia a Sauron, el Señor Oscuro de Mordor, principal villano de la historia, creador del anillo único que utilizó para controlar el poder de los demás anillos. El Señor de los Anillos constituye la continuación de un libro anterior de Tolkien, El Hobbit, que cuenta la historia de cómo el anillo del poder pasa a las manos de Bilbo Bolsón, el tío de Frodo Bolsón. En un nivel más profundo, constituye la continuación de otro libro llamado el Silmarillion, que habla de la creación de la Tierra Media y de todas las criaturas que en ella habitan, así como del primer Señor Oscuro, maestro de Sauron, y de las luchas por los Silmarils. El Señor de los Anillos narra las aventuras de un grupo de seres, elfos, hobbits, enanos, humanos, que forman la comunidad del anillo en su intento por destruir el anillo único forjado por Sauron. Es la historia del héroe del pueblo llano, de aquella persona que, aún sabiendo que su destino puede ser fatal, lucha por cumplirlo, pues de él depende la continuidad de su mundo. Ahí estaba la sinopsis del Señor de los Anillos. Por ahí escuchás esto en un futuro no muy lejano. O sí es un futuro lejano. Porque espero que esto se quede en la red de redes. Vamos a ver hasta qué momento lo permite YouTube. Quizás lo permita para siempre. Y quede ahí eternamente este trabajo que vamos a presentarte en el principal expositor de vídeos del mundo, en la red de redes y también en iVoox, donde vamos a ir subiendo también parte de los audios. Quizás queden ahí para siempre y vos me estés escuchando ahora, muchos años después de la época en la que se grabó esto. Espero que realmente queden con la calidad digital suficiente para que valga la pena escucharlos y tenerlos como una referencia mínima, tampoco la referencia, pero lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño por la literatura y sabiendo y estando plenamente conscientes de que leer abre tu mente. Open your mind. Y reitero a los puristas, no se asusten, repito. La nota sobre los archivos de la comarca que figura en el prólogo va a estar dentro de la obra, dentro de este audiolibro, pero ubicada esta nota en los apéndices que van a estar reestructurados especialmente para esta edición, así como lo que era el prefacio de Tolkien, que en este caso se convertiría en una especie de postfacio.
Así nomás. ¿Quién era John Ronald Reuel Tolkien? Bueno, él es conocido principalmente por su trilogía de El Señor de los Anillos, una obra de fantasía considerada como todo un clásico de la literatura universal y que comparte escenario con otra de sus grandes novelas, El Hobbit. Nacido en Sudáfrica, Tolkien creció en Inglaterra y estudió en el Exeter College, destacando ya por su facilidad para las lenguas, algo que corroboraría a nivel universitario con sus estudios en Oxford. Tolkien luchó en la Primera Guerra Mundial, donde pasó una larga convalecencia, ocasión que aprovechó para comenzar su serie de relatos que se convertiría en el libro de los cuentos perdidos. De vuelta a Oxford con su esposa e hijos, Tolkien inició una carrera como lingüista, siendo profesor en el Pembroke College. Sí, en el Pembroke College, etapa en la que siguió escribiendo en el mundo que ya había esbozado en sus anteriores relatos, llegando a publicar El Hobbit en 1937, obra que, si bien en principio iba dedicada a un público más juvenil, consiguió la atención de un mercado más amplio. Es en esta época de Oxford en la que Tolkien formaría parte del grupo literario conocido como los Inklings, en el que entablaría una amistad con el escritor C.S. Lewis, el mismísimo autor de Las Crónicas de Narnia. De 1945 a 1959, Tolkien pasó a ocupar un puesto como profesor en la Universidad de Merton. Tras la publicación de El Hobbit, Tolkien había estado en su continuación orientado esta vez a un público adulto. Esa continuación estaba orientada en realidad. El resultado fue El Señor de los Anillos, obra que por decisión editorial acabó siendo publicada en 3 partes. The Lord of the Rings, su título original en inglés, resultó un grandísimo éxito de crítica y público, convirtiéndose en un claro referente para toda la literatura fantástica posterior, siendo traducido a numerosos idiomas y alcanzando unas impresionantes cifras de ventas en todo el mundo. De vuelta a Oxford, Tolkien recibió numerosos homenajes y reconocimientos académicos a lo largo de su carrera, así como distinciones como la Cruz del Imperio Británico o numerosos honoris causa. Durante esta última etapa, Tolkien siguió escribiendo relatos y ensayos que han sido recopilados, en su mayor parte gracias a la labor de su hijo Christopher. De entre la obra de Tolkien, además de los ya mencionados El Hobbit y El Señor de los Anillos, habría que destacar títulos como Los Cuentos Inconclusos, El Silmarillion, Los Hijos de Húrin, o dentro de sus cuentos más infantiles, Row-Random o El Herrero de Wootton Mayor. La adaptación del Señor de los Anillos al cine en 2001 empezó la trilogía con La Comunidad del Anillo por Peter Jackson. Aunque Ralph Bakshi ya lo había intentado en los años 70 sin demasiada suerte, supuso un éxito mundial, consiguiendo el récord de premios Oscar para una trilogía y revitalizando el estudio de la obra de Tolkien. El maestro murió en Bournemouth el 2 de septiembre de 1973. Un grande de verdad, el profesor J.W.R. Tolkien. Ahí está, hechas todas las aclaraciones correspondientes. Habiéndote presentado la sinopsis y una brevísima biografía del gran Tolkien, ya tenemos que estar listos para ir presentándote de a poco cada una de las secciones y cada una de las partes que hacen a esta magna obra, a este clásico de la literatura fantástica de todos los tiempos. Es la alta fantasía elevada a su máxima potencia. Hay un antes y un después de esta obra que te vamos a presentar a continuación, de John Ronald Reuel Tolkien,
El Señor de los Anillos.